Profe, disculpe, usted va a subir las grabaciones Claro que sí. de Todas las las clases. grabaciones son. Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de Teoría de Conjuntos. Les habla Deiner Bolaño Marriaga, facilitador del curso. Eh, bueno, en cuanto a la presentación del curso, este curso de Teoría de Conjuntos, como lo veníamos hablando, es un curso que va a reforzar sus competencias en matemática formal, ¿vale? Básicamente lo que vamos a trabajar en el transcurso del curso son los métodos de demostración, introducción a la teoría de conjuntos, definiciones, representación de un conjunto, operaciones entre conjuntos, números de elementos de un conjunto. La idea es llegar hasta acá, hasta el número de elementos de un conjunto en la clase de hoy. Álgebra de conjunto, leyes de conjunto, que eso lo trabajaremos en la clase 2. Producto cartesiano, relaciones, todo tipo de relaciones lo vamos a trabajar en la clase 3 y funciones en la clase 4. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar en este curso de teoría de conjuntos? Bueno, el lenguaje a utilizar es el lenguaje de primer orden o el lenguaje de lógica matemáticas, en el que los conjuntos se van a denotar con letras mayúsculas, los elementos de ese conjunto se van a denotar con letras minúsculas. Esta es la relación de pertenencia, la relación de contenencia, cuantificador universal, el exponencial y los operadores lógicos conocidos, el de conjunción, el de disyunción, condicional, bicondicional y los signos de agrupación. Todo esto es conocido como el lenguaje de primer orden y que requiere del principio del buen orden. Más adelante lo vamos a revisar y lo vamos a trabajar. Y también vamos a utilizar a estas amigas suyas. Si la recuerdan, las tautologías. Aquí están enumeradas. Es un número que yo les he dado, pero no quiere decir que esa tautología sea ese número. Es un número que yo le he dado para identificarlas y poder utilizarlas en el momento de la demostración. ¿Vale? Y ya también voy a enseñar cómo se usa. Y empezamos a trabajar con algo que ustedes ya vieron en lógica, o que debieron haber visto en lógica, que son los métodos de demostración. Y esto se toma como introducción a la teoría de conjuntos, porque la teoría de conjuntos lo que busca inicialmente, o lo que busca principalmente, es que podamos demostrar. Y están estos cuatro métodos, que son el método directo, el contrarrecíproco, reducción al absurdo y el método de inducción matemática. Para eso, para hablar de demostración, es importante que nosotros recordemos también de la lógica lo que es un axioma y lo que es un teorema. Recuerden que un axioma es una proposición que se acepta como verdadera y que no necesita de ninguna forma de demostración. Y los teoremas son proposiciones que sí requieren, ¿ok? Son proposiciones que requieren una demostración por medio de argumentos lógicos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, como les dije, el axioma es una ley, es un principio, un postulado, una regla que me ayuda a demostrar, esas proposiciones que sí se tienen que demostrar que son los teoremas. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de, de una ley o un axioma que son la propiedad de la igualdad, que muchas veces nosotros lo conocemos como que la transposición de términos, que paso, que cuando un menos pasa al otro, o un número negativo pasa al otro lado del igual se convierte en positivo. Esa transposición de términos en realidad se llama propiedad de la igualdad, ¿vale? Tiene estas tres características que ven aquí. Otro ejemplo, eh, en geometría de un axioma es que dado dos puntos se puede trazar una línea recta que los une. También es un axioma. En cambio, el teorema sí requiere de una verdad y necesita ser demostrado.
Este es un ejemplo de teorema, lo que conocemos como binomio cuadrado perfecto, eh, que este de acá tiene su demostración también en los números reales. Y vamos a la forma de los teoremas. Los teoremas, como les dije, son proposiciones que tienen una estructura lógica condicional. Y recuerdan allá en lógica, cuando veían los condicionales, ¿cierto? Que decían que el condicional tiene una estructura donde la primera proposición se le llama hipótesis y a la segunda proposición se le llama conclusión. Entonces, todos los teoremas tienen también esa estructura lógica. Y los teoremas con bicondicional cumplen estos dos teoremas, que la hipótesis, si ocurre la hipótesis, eso implica la conclusión, o si ocurre la conclusión, eso implica que también ocurre la hipótesis, o el recíproco, ¿vale? Entonces, en los teoremas está la hipótesis, que se simboliza con la letra H, y la conclusión, que se simboliza con la letra C. Es importante que nosotros entendamos esa estructura, porque en el momento en que tenemos una demostración y queremos que esa demostración y queremos demostrar esa proposición, debemos tener en cuenta la estructura para saber cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión. En eso nos vamos a entrenar ahora que empecemos a demostrar. Entonces, esto es más que todo la estructura de una demostración. Cuando nosotros vamos a demostrar, inicialmente se coloca la palabra demostración para darle formalidad y darle inicio a lo que se va a demostrar. Y al final, cuando ya se hace la demostración, se puede colocar este signo de admiración o este cuadradito relleno que significa lo que se quería demostrar. O estas iniciales, VD, que en el latín es quod est demonstratum, que quiere decir lo que se quería demostrar. Como les decía, para demostrar una proposición o un teorema, se utilizan los axiomas, leyes u otros teoremas ya demostrados. Entonces, los métodos de demostración que vamos a recordar en esta clase de hoy son el método directo, el contrarrecíproco, reducción al absurdo y el de inducción matemática. Miren, este método, que es el método directo, está basado en esta tautología. ¿Qué significa esta tautología? O si H implica C, o sea, si la hipótesis, que se llama modus ponendo pono, que eso también ustedes lo trabajaron en, en teoría no, en lógica matemática, y que es también una ley de inferencia, ¿vale? Entonces aquí dice que H, si H, entonces C, y H, entonces se da C. ¿Y qué busca este método de demostración? Empezar por la hipótesis y por medio de pasos lógicos matemáticos llegar a la conclusión. ¿Cuándo, cuándo se aplica este método directo? En teoremas cuya conclusión puede ser una igualdad o una desigualdad, como están viendo ahí. En ese tipo de problemas podemos utilizar el método directo, que es, y se empieza desde un lado de la igualdad y se termina demostrando el otro lado. En el método directo podemos demostrar muchas de las igualdades de los números reales. Y por eso es importante definir los números reales para poder desarrollar ese tipo de demostración. Y aquí están los axiomas de cuerpo que me permiten, están los axiomas de cuerpo que me permiten, eh, demostrar proposiciones o teoremas más adelante. Entonces, esto ya ustedes lo conocen. Por ejemplo, esta es la ley clausurativa
o de cerradura en el que dice que si yo sumo dos números reales, el resultado va a ser un número real. Esta que es la asociativa, que si tengo tres números reales los puedo asociar y el resultado es el mismo. La conmutativa, que el orden de los sumandos no altera la suma. La modulativa de la suma, que todos los números sumados un cero da el mismo. La invertiva, que es la inverso aditivo, que un número sumado con su inverso es igual a cero. La clausurativa para el producto, y es que dos números reales multiplicados me da otro número real. La asociativa del producto es que si tengo tres números reales, los puedo asociar de diferente forma y su producto va a ser el mismo. La conmutativa, y es que el orden de los factores no altera el producto. La modulativa de la multiplicación, y es que todo número multiplicado por uno es igual al mismo, a que uno es el módulo de la multiplicación. La invertiva o el inverso multiplicativo es que todo número multiplicado por su inverso es igual a uno. Y la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, que indica que al multiplicar un número, al multiplicar un número real con un factor que contiene una suma de números reales, es igual a la distribución de ese mismo de ese número real entre los dos elementos del factor. Aquí hay otros, los axiomas de orden, y es que se cumple exactamente una de las tres relaciones, es la ley de tricotomía, o X es menor que Y, o X igual que Y, o X es mayor que Y, pero nunca es los dos, o el otro. X es menor que, también está la ley de monotonía, que si X es menor que Y, entonces X más Z también va a ser menor que Y más Z. Y aquí estas leyes son las que vamos a utilizar. Miren esta, la de números pares. Dice, se dice que un número n es par si tiene la forma n igual a 2k, donde k es un entero. Y se dice que n es un número impar si tiene la forma n igual a 2k más 1, donde k es un entero. Todas esas leyes son las leyes que podemos usar para poder demostrar ciertas proposiciones. Y vamos a empezar a demostrar. Estas son las demostraciones que yo les traigo acá para desarrollar. Entonces, ¿qué dice allí? Dice, demuestre que La primera, para todo, demuestre que la para primera, todo real se cumple que A A se por cumple cero igual a cero. igual a cero. Y la suma de los números impares es par. Mire que aquí hay uno que dice propuesto. Ojo con esos ejercicios propuestos. Vamos a hacer como ejemplo estos dos, para que ustedes vean cómo es la estructura. La primera, profe. Empezamos con esto. Esto de aquí. Demuestre que para todo real A se cumple que cero, A por cero es igual a cero. Ese cero Esa que es la va a ser. multiplicación, profe. Esa es la multiplicación. Espérense ahí que voy a quitar el otro cero ahí que dice. Así es, pero vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar. Entonces, miren, cuando nosotros estamos demostrando, lo primero que debemos hacer es colocar la palabra demostración o las siglas DMS. A mí me gusta colocar bastante DMS, que significa pues demostración. Y luego, por pasos lógicos matemáticos, yo voy a llegar a esa conclusión, que A por cero igual a cero. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Miren que esto tiene una forma H implica C. ¿Cuál es la hipótesis aquí? La hipótesis aquí es que A es un número que real, Natural. Real. real. Esa es la hipótesis. ¿Y cuál es la conclusión?
Esta es la conclusión. Es decir, entonces yo tengo que partir de que A es un número real. O sea, H es aquí que que A pertenece a los números reales. Y esto que está acá, H es equivalente a esto, que A pertenece a los reales. Y la conclusión es esto que está acá. Vamos a empezar la demostración. Como yo sé que A es un número real, quiere decir que A cumple todas las propiedades que les mostré ahorita, ¿cierto? Como A cumple todas esas propiedades, yo voy a empezar por la hipótesis diciendo que 0 más 0 es igual a ¿qué? A 0. Y esto es la hipótesis. Entonces, cuando yo voy a demostrar al lado debo colocar qué propiedad utilicé. En este caso utilicé la propiedad modulativa de la suma, en que cualquier real, el 0 es un número real, sumado con 0 es igual a ¿qué? A 0. Entonces, ahora voy a utilizar la propiedad de la igualdad. Voy a multiplicar a ambos lados del igual. Voy a multiplicarlo por A. ¿Qué utilicé aquí? La propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad. Listo. Ahí tienes. Ahora, ya yo sé que como esto cumple con las propiedades de los números reales, porque se supone que hay un número real, aquí yo puedo aplicar la propiedad distributiva en esta parte de la igualdad. Y entonces yo puedo decir por cero más A por cero es igual a cero. Y aquí utilicé la propiedad distributiva. Continuamos. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Que aquí de este lado del igual se quede uno solito, un solo A por cero. Entonces voy a aplicar otra vez la propiedad de la igualdad. Por cero más A por cero. Y voy a restar a ambos lados de la igualdad A por cero. Esta es la propiedad otra vez de la igualdad. Fíjense que aquí le hago todas las cosas paso por paso, porque me interesa que ustedes identifiquen cada una de esas propiedades. Profe, pero es que usted se ha podido volar muchos pasos, sí. Mejor hubiese pasado, este que está sumando lo hubiese pasado a restar. También lo pude hacer, pero quiero que hagamos las cosas paso a paso, que se vea el paso a paso de los pasos lógicos matemáticos. Entonces, aquí nosotros sabemos que la suma es asociativa. Listo, vamos a asociar términos. Menos. Aquí asociamos estos dos. Es igual a, y otra vez la propiedad asociativa. Entonces sabemos que esa recta, como es el inverso, es la ley invertida de la suma, me va a dar cero. Entonces me queda A por cero más cero va a ser igual a cero. Y aquí utilizamos la propiedad invertida. Invertida. Ahora continuamos. Aquí, cuando yo sumo un número con cero, me da el mismo. Entonces, aquí yo tengo que A por cero me va a dar igual a cero. Y aquí apliqué la propiedad modulativa de la suma.
Y listo. Aquí se termina mi demostración. Miren que empecé desde la hipótesis diciendo que como era real se cumplía esto y terminé con la conclusión. Que pude haber iniciado de esta forma. A más cero es igual a cero. Sí, A más cero igual a cero. Esto es parte de la hipótesis. ¿Por qué? Porque decimos que A es real y si A es real se cumple esto. Entonces que de aquí pude partir. Perfecto, de ahí podías partir sin ningún problema. Sin ningún problema podías hacerlo para hacer esa demostración. Me permiten un momentico acá y ya les coloco esto en la diapositiva. Voy a imprimir pantalla. Y entonces miren que aparece el cuadrito que significa que que la demostración ha concluido. Otra vez. Eso ya les queda a ustedes ahí en la diapositiva y además de que les quede en la diapositiva, lo van a poder ver en el video diferido. Listo, ahí la ven bien, ¿cierto? Ahí la ven bien, ¿cierto? Sí, profesor, sí. Ahí veo la. Ahora vamos a desarrollar la otra demostración. Ese es más chévere. ¿Cuál? Siempre recuerden que hace parte de la hipótesis. Miren qué dice. Dice, la suma de dos números impares es par. ¿Quién tiene una idea de cómo empezamos eso? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? Ahí es importante, ahí es importante que nosotros tengamos la capacidad de esto, que es un lenguaje común. Rubén, te escuchamos. Profe, tal vez, no sé, diciendo, bueno, la hipótesis que tenga dos números que son impares. ¿Cómo Ok, son ¿y cómo esos? puedo, y matemáticamente, cómo puedo indicar que un número es impar? Tal vez, 2n tal- más 1. ok, entonces yo digo, Gracias, señor. Hay un número L, hay un número A, llamemos el número A, que es de la forma 2n más uno, ¿cierto? Y hay un número B, que es de la forma 2k más uno. ¿Y qué tiene que pasar? Ojo, esto es la hipótesis. Esto que está acá es la hipótesis. Tengo dos números impares. ¿Cuál es la conclusión? Que si yo sumo A más B, me tiene que dar un número de la forma que 2n. 2J, coloquémosle otra letra. Entendiendo que N, K y J pertenecen a los enteros. Entendiendo eso. Entonces ya ahí tenemos nuestra hipótesis y tenemos nuestra conclusión. Entonces, tenemos que partir de esto, ¿cierto? ¿Y terminar en qué? En ¿Terminar en 2j. qué? Esa. Entonces nuestra demostración comienza definiendo esas variables. Nuestra demostración justamente comienza
opción. Entonces le decimos que tenemos un A que es de la forma 2n más 1. Tenemos un B que es de la forma 2j más 1. N pertenece a los enteros. Y donde J pertenece a los enteros. Y entonces, aquí, ¿qué propiedad utilizamos? No utilizamos ninguna propiedad, utilizamos ¿quién? La hipótesis. Eso es lo que me dice la hipótesis. Que yo tengo dos números impares. ¿Listo? Empezamos con eso. Entonces, yo tengo que demostrar que A más B es de la forma 2n. Pero A más B, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual A? ¿A qué es igual A, chicos? 2n más 1. 2n más, ¿a qué es igual B? 2j más 2J 1. más 1. Aquí que utilizamos propiedad de la igualdad. Pues ya nosotros definimos A y B aquí. Se supone que si yo sumo A más B, va a ser esto más esto, ¿cierto? Y ahora, la idea es que por pasos lógicos matemáticos lleguemos a la conclusión. Entonces, listo, vamos a aplicar la asociativa. Recuerden que es una, la suma es una operación asociativa. Más uno. ¿Cierto? ¿De qué tenemos acá? Que Se puede, asociamos la propiedad asociativa. Entonces seguimos aquí, A más B es igual a 2n más 2j más 2. ¿Y qué propiedad utilizamos ahí? Utilizamos la propiedad clausurativa. La propiedad clausurativa, que si yo sumo dos reales, el resultado es otro real, que es el 2. ¿De qué más puedo hacer ahí? Todos tienen algo en común, Asociar. que es el factor 2. Y entonces ahí aplico lo que muchos llaman factor común, una factorización del factor común. ¿Cierto? Todos tienen 2 como factor común, saco ese factor común y adentro queda el término sin el factor común. Esta propiedad realmente, la propiedad del factor común es la propiedad distributiva invertida. Distributiva. Porque miren que si yo esto lo cojo y lo multiplico, este por este, es la propiedad distributiva. Entonces, esta es la propiedad distributiva invertida. ¿Y qué tengo acá? Podemos decir que n más j más 1 es igual a k. Y k es un número que pa- pertenece, Real. no, ojo, a los enteros, porque recuerden que aquí n y j pertenecen a los enteros. Entonces, si yo sumo estos tres, que son números enteros, me va a dar otro número entero. Y este es también la propiedad clausurativa. Entonces yo puedo decir que A más B es igual a 2K. Y aquí utilicé la propiedad de la igualdad. Y hemos demostrado de esta forma
que si tengo dos números impares como A, B, al sumarlos, el resultado me va a dar un número ¿qué? Par. ¿Sí quedó clara esa demostración? Impar, profe. Perfecto. Al sumarlo. Vamos. Listo. Ahí quedó. Es par. La suma de dos números impares es par. Así es. Y de esa forma demostramos, ojo, que la demostración debe ser general. Yo no puedo demostrar una proposición matemática con un ejemplo particular. O sea, diciendo, 3 más 5. El 3 es impar y el 5 es impar. Y si 3 más 5 es 8, da un número par, ¿no? Esto es una demostración formal y una de las características que debe tener una demostración es que debe ser general, que se cumpla para cualquier A, para cualquier B. Entonces, miren que aquí demostramos de forma general que eso se cumple. Listo. Recuerden que aquí tienen un propuesto. Aquí tienen una demostración propuesta. También existe otro método de demostración que es el método contrarrecíproco. Corresponde a esas demostraciones indirectas en la que no partimos, de la hipótesis, sino que se parte de otro lugar. Se llama ley del contrarrecíproco. Entonces, y se basa en esta tautología. H, si H entonces C es equivalente a, si no ocurre la conclusión, entonces tampoco ocurre la hipótesis. Entonces, miren, ¿cómo se desarrolla este método de demostración? Se parte de la negación de la conclusión y se llega a la negación de la hipótesis. Esta tautología, ustedes, o esta equivalencia lógica, ustedes también la vieron en lógica. Entonces, se trata de partir de la negación de la conclusión y llegar a la negación de la hipótesis. Entonces, vamos a demostrar estos dos teoremas. Vamos a demostrar los dos teoremas, aquí no les dejo propuestos. Dice, si A, B y C son números reales no nulos y A es diferente de B, entonces AC es diferente, A por C es diferente de B por C. ¿Cómo abordaríamos ese ejercicio? Y ahí Profe, ¿qué son los reales nulos? No nulos, que son diferentes de cero. Recuerde que nulo es el cero, pero no nulo es que son diferentes de cero. y ahí ve. Si A, coma B y C son números reales no nulos. Entonces, ahí lo primero que debo hacer yo, ¿qué es? Definir bien. Lo primero que yo debo hacer, lo primero que yo debo hacer es la conclusión. Exacto. Eso es lo primero que yo debo definir para saber de dónde voy a arrancar. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí. Vamos, como dice por ahí en YouTube, vamos a darle. Entonces, ¿qué es la hipótesis? ¿Sabe? ¿Qué me dice la hipótesis? Hay A, A, B y C son números reales no nulos. La hipótesis me dice que A, B y C B son y números C reales no nulos. son diferentes de cero. Y además me dice que A es diferente de B. Estoy trabajando, mi amor. Entonces,
me dice que A es diferente de B. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Gajes de los pisos, chicos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La Que conclusión, hace diferentes veces. AC es diferente de... Debe ser. Y Sí, por entonces, sí. entonces recuerden que vamos a empezar con el método contrarrecíproco. ¿Cómo se empieza el método contrarrecíproco? Negando la conclusión. Ajá, ¿y cómo niego yo esa conclusión que ya la definimos acá? Diciendo que hace y veces son iguales. Epa, epa. Entonces, aquí empezamos con A, T es igual a B. Y aquí, ¿qué utilizo? Ojo Por con los ende, A micrófonos. y B. Entonces, muy bien, que AC es igual a BC. Entonces, ¿qué utilizamos aquí? La negación. Negación de la conclusión. Y de ahí partimos. Y de ahí partimos. Entonces, ¿qué? Ojo, hay que tener en cuenta a qué queremos llegar. Eso es importantísimo. Saber a qué queremos llegar. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A negar que ¿A negar quién? A, A la hipótesis, ¿cierto? ¿Y sí, La hipótesis. cómo niego la hipótesis? diciendo que A, B, C son iguales a cero. Necesariamente. Recuerden, mira, esto es un, bueno, bien, bien. La hipótesis la puedo negar de esa forma, diciendo que A, B y C son iguales a cero. ¿Por qué? Porque esto es una conjunción. Recuerden que la conjunción, si alguno de los dos es falso, enseguida en la tabla de verdad es falso. Entonces, como puede ser con este, también puede ser con este. Pues si yo niego la hipótesis, ¿qué tendría que dar? La negación de la hipótesis sería A igual a igual a B. Y se me hace más fácil llegar a esto, A igual a B, a que llegar a que A, B y C son iguales a cero. Te lo aseguro 100%. Pero sí lo puedo hacer. ¿Puedo demostrar que son iguales a cero? Sí. ¿Puedo demostrar que A es igual a B? También. Y de alguna de estas dos formas podemos demostrar por método contrarrecíproco. Entonces, vamos con los pasos lógicos matemáticos. BC está de este lado al igual como positivo, pasa al otro lado como negativo. O puedo aplicar también la igualdad, que es AC, sumo el resto a ambos lados del igual BC. Me queda BC menos BC. Y aquí utilicé propiedad de la igualdad. Entonces, listo, aquí me queda AC menos BC es igual a cero. ¿Cuál utilicé aquí? Invertiva de la suma o el inverso o del inverso aditivo. Listo, entonces, este factor común, aquí ambos tienen a C en común. Factor común de C, me queda de A por B aquí adentro. Y recuerden que esta propiedad se llama la distributiva inversa. Le pido propiedad distributiva inversa. Luego, divido ambos lados. Divido ambos lados entre C, propiedad de la igualdad. Pasito por paso.
Entonces aquí me queda A menos B es igual a cero. Entonces aquí apliqué dos propiedades. Aquí apliqué la modulativa y aquí la modulativa de la suma y aquí de la multiplicación. Y aquí apliqué también bueno, aquí apliqué la división, una división. Propiedad. Y luego aquí el B voy a sumar a ambos lados del igual a B. Cero más B. Y aquí voy a aquí utilicé la propiedad de la igualdad. Y ya como no me cabe, voy a volarme todos los pasos que no me he volado en las demostraciones anteriores. Entonces, aquí me va a quedar, resto de esto me va a quedar A menos cero y A menos cero es A, y aquí me va a quedar cero más B, que me va a quedar B. Y utilicé la propiedad modulativa de la suma. Y miren que negando la conclusión, ¿a dónde llegamos? A la negación de la A hipótesis. la negación de la hipótesis. Negando la conclusión, llegamos a la negación de la hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que está demostrado entonces el teorema de que si A, B y C son números reales no nulos y A es diferente de B, entonces A por C es diferente de B por C. Eso es un hecho. Vamos a... la demostración. Y ahora vamos a hacer la otra demostración. ¿Listo, Emerson? Profe, Sí, una pregunta, ¿cómo se llama la propiedad? O si hay una propiedad, claro está, que nos disminuya los pasos, ejemplo, en el modo de propiedad modulativa. No hay una forma de pasar el no, men. la idea es que ustedes lo hagan con todos los pasos. Yo lo que va a ir porque no ahorré espacio arriba y no cabía. Pero la idea es que sea todos, absolutamente todo sea paso a paso. Veamos este. Veamos este. Quiero que lo intentemos hacer allá, cada quien en un lápiz, con lápiz y papel, en un cuaderno, en su cuaderno de apuntes, donde sea. Pero por favor, quiero que... Ay, así se lo soplo. Quiero que lo intenten hacer. Vamos a empezar. Ustedes lo van a hacer, ¿vale? Yo solamente voy a escribir lo que ustedes me digan. Vamos a definir primero cuál es la hipótesis. Definamos la hipótesis. N es un número N natural. y N a la 2 son números naturales. N pertenece a los naturales Números naturales. y N al cuadrado es Ese, de la forma 2K. ¿Cierto? ¿Cuál es la conclusión? Que N es par. La conclusión
que n es igual a 2n. ¿Por Es qué? igual a 2, Bueno, ¿por qué no? Porque después se confunde con la azul. 2r, no, Dos L. La L tampoco pues, se confunde con el 1. Colocarle otra vez J. Abajo. Entonces, ¿qué? ¿Por dónde debemos empezar? negando la conclusión, Ok, ¿y cómo negamos esa conclusión? diciendo que n no es igual a 2j, Por decir en matemática que n no es par. ¿Qué que n pasa? es igual a 2j más 1. Epa. La única forma de negar que n es par es decir que n es impar. Entonces decimos que n es igual de la forma 2j y esto es la negación de la conclusión. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a la negación de la hipótesis. ¿Y cuál sería aquí la negación de la hipótesis? Que no pertenece al número natural. O también hay otra forma de negarlo. ¿Cuál de las dos ustedes ven más fácil? ¿Cómo le pueden demostrar ustedes que n no pertenece a lo natural? ¿No les parece más fácil Sí, negar esto? sí. Mucho más N a la fácil. 2 es igual a N Eh, a un número al impar. cuadrado es impar. Entonces, n al cuadrado de la forma n capas, vamos. A eso es lo que debemos llegar. Entonces, empezamos por la negación de la conclusión. Si queremos llegar a esto, ¿qué debemos hacer? La de la igualdad. Sí, pero si queremos llegar a n al cuadrado, ¿qué le hace falta a esto para llegar a esto? Multiplicarlo, multiplicarlo por 2, ¿no? ¿Cómo, cómo? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. O sea que este está multiplicado Por por sí 2. mismo. Por Ok, sí mismo. elevar al cuadrado a por lados de la igualdad, ¿cierto? Elevar a por lado de la igualdad. Y entonces, aquí estoy utilizando, aquí utilizamos la propiedad del ángulo. Entonces, aquí vamos a utilizar una propiedad que es un teorema ya demostrado, que lo vimos ahorita, ¿cierto? Que es el producto notable. Este producto notable es el binomio cuadrado perfecto. Entonces, esto yo lo resuelvo y me queda 4 j a la 2 más 4j más 1, ¿cierto? Estamos ahí en sintonía. O lo podemos hacer paso por paso. Recuerden que este producto notable es el binomio cuadrado perfecto. El primero elevado al cuadrado más 2 veces Dos veces. el primero Ven acá. por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, esta propiedad es a más b al cuadrado es igual a la 2 más 2ab más b al cuadrado. Entonces, continuamos. Resolvemos. Porque esto es una multiplicación, me queda 4 j a la 2 más 1.
O sea, ahí utilizamos la propiedad clausurativa de la multiplicación. Que dice que si yo multiplico dos números reales me da otro número real, en este caso natural. Entonces continúo. ¿Qué tienen estos dos en común? La J, El 4. Cuatro, cuatro ¿cierto? J, cuatro J. Ok, pero ahora mismo nos serviría solamente el 4 que tienen en común. Pero recuerden, siempre tienen que tener en la cabeza a dónde queremos llegar. Miren a dónde queremos llegar. 2K más 1. Entonces yo sé que estos dos tienen en común 2. ¿Qué queda aquí adentro? Ojo con los micrófonos, por favor. 2, 2J a la 2 más 1J. Y aquí afuera, aparte, queda el 1. Entonces, ¿qué aplicamos ahí? La distributiva inversa. ¿Por qué solamente saco como factor común el 2 y no el 4? Porque recuerden que yo quiero llegar ¿a qué? A esto que está acá. Entonces, en este caso, yo puedo decir que 2J a la 2 más 2J es igual a K. Y pertenece a los enteros. ¿Vale? Y aquí utilizo propiedad de igualdad. Y entonces, en el cuadrado, me queda de la forma, todo esto al final va a ser un número entero, va a quedar de la forma 2K más el 1 que queda aquí afuera. Y de esa forma demostramos que si n es impar, n al cuadrado también va a ser impar. Y hemos demostrado entonces este teorema por el método contrarrecíproco. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Está claro? Vamos a pegarle esta diapositiva enseguida a ustedes. ¿Hasta cuándo voy a esperar? Hasta chancre, chancre, te voy a dañar chancre. A chancre. Yo te hago la pones ahí. Señora Jaime, le agradezco porfa el audio porque varias veces se le ha estado activando por ahí. Muchas gracias. Pico, esto, colocarlo en la diapositiva. Para que ustedes les queden ahí los ejemplos que hemos desarrollado. Que pueden observarlos cuando puedan ver la grabación. Ok, continuamos. También está el método de reducción al absurdo, que también es un método indirecto. Es un método indirecto de demostración. Este, ¿cómo se da? ¿O cómo se hace? Toma como punto de partida la hipótesis y se niega la conclusión. Y tenemos que llegar a cualquier contradicción. Aquí hay un solito ejemplo. Con este ejemplo que vamos a desarrollar aquí, hacemos un break. Vamos a ver si yo creo que... Sí. Si con este ejemplo hacemos un pequeño break y dejamos de último el método de inducción matemática para empezar
a lo que es teoría de conjuntos. ¿Vale? Estamos súper bien de tiempo. Súper, súper bien. Entonces, vamos a empezar, vamos a demostrar o vamos a explicar esta demostración. Entonces, se la voy a explicar para no durar, para no perder, no demorar, porque ese tiempo no es perdido, pero no demorar tanto tiempo. Dice, si 2 es un número entero, entonces raíz de 2 es un número irracional. Vamos a recordar acá que, mira, se empieza de la hipótesis y la negación de la conclusión. Importante, ojo, muy importante, definir mi hipótesis. Vamos a definir la hipótesis aquí. ¿Cuál es la hipótesis? Que 2 pertenece a Dos los es números un número enteros. entero. 2 pertenece a los... Pero ¿Y la conclusión qué es? Que raíz de 2 es un raíz de 2 número es Dos, racional, irracional. irracional. racional. Raíz de 2 pertenece a los irracionales. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo arrancamos este ejercicio? Arrancamos, Negando la conclusión. arrancamos con la hipótesis que 2 es un número entero y, pero arrancamos negándola. Conclusión. Entonces, si negamos la conclusión, entonces tenemos que decir que raíz de 2 no es irracional. Y si no es irracional, ¿qué es? Racional. Entero. Racional, eso. Exactamente. Ojo, racional. Entonces decimos que raíz de 2 pertenece a los números racionales. Racional. Empezamos por ahí, todo esto, y vamos a leer. Se lo voy a explicar primero. Si ustedes quieren que se lo detalle, se los haga así a mano, como lo estamos haciendo nosotros, perfecto. Pero se lo voy a mostrar acá primero. Esto no lo hago a mano casi porque siempre es larguito, y no cabe en la pantalla. O sea, es más fácil dividirlo aquí en una diapositiva y se pueda ver de una forma más sencilla. Allí no estoy seguro, creo que sí. En los ejercicios propuestos hay bastantes demostraciones por hacer. De hecho, en el taller, creo que ustedes no lo tienen todavía, ¿no? Pero en el taller yo les voy a colocar una demostración. No lo tienen actualizado. Y me voy a dedicar a eso esta semana. Antes de que se acabe la semana, van a tener su plataforma lista. Yo ahí, paciencia. Ahora sí. Entonces, aquí está el teorema y empezamos con lo que dijimos. La hipótesis es que 2 es natural, es por entero. Vamos a corregir de uno. Dice natural, pero es entero. Está-
Entonces, empezamos. La hipótesis es que 2 es entero, ¿cierto? Y la conclusión es que raíz de 2 es irracional. Empezamos, como decíamos, negando se toma la hipótesis y se niega a la conclusión. O sea que raíz de 2 no pertenece a los irracionales. Si no pertenece a los irracionales, quiere decir que pertenece a los racionales. Y los racionales tienen una definición muy específica y es esta. Un número racional se define como la división entre dos números enteros que no tienen factores comunes diferentes de uno. Es decir, dos números enteros indivisibles, que no podamos dividirlos entre ellos, no tienen factores comunes. Entonces, primero, aplicamos, aplicamos, elevamos al cuadrado a ambos lados del igual y tenemos que, me queda, si yo le aplico el cuadrado a la raíz cuadrada, me queda 2. Y por propiedad de la potenciación, aquí tenemos que ese elevado al cuadrado se queda a la 2 sobre b a la 2. Empezamos así. Entonces, aplicando propiedad de la igualdad, ¿cierto? El b al cuadrado está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Ahí aplicamos propiedad de la igualdad. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Que a al cuadrado es un número par. ¿Por qué es par? Porque tiene la forma que 2K. Si se dan cuenta, en este caso tiene la forma 2B. Y B a la 2, sabemos que también es un número entero. Por definición de números, de números, eh, racionales, sí, así es. Si lo ven, al cuadrado es par. Como al cuadrado es par, ya nosotros sabemos que por el teorema que demostramos anteriormente, que si el cuadrado es par, quiere decir que el número sin el cuadrado también va a ser par. Entonces ahí tenemos que A va a ser un número par. Entonces como A es par, es de la forma 2K. Entonces aquí reemplazamos en esta fórmula, en vez de 2B a la 2 sobre, igual a la 2, colocamos 2B a la 2 igual a 2K. Listo. Continuamos. Entonces resolvemos y me queda 2B a la 2 es igual a 4K a la 2. Aquí aplicamos propiedad de las potencias. El 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y aplicamos la propiedad de la igualdad. Y me queda que B al cuadrado es igual a 2K a la 2. ¿Qué quiere decir? Que B a la 2 es de la forma otra vez 2K. Quiere decir que B al cuadrado también es un número par. Y si B al cuadrado es un número par, quiere decir que B también es par. ¿Y qué ocurre aquí? Tenemos que A es par y B también es par. Entonces, si ambos son pares, si ambos son pares, tienen un factor común, que es el 2. Pero resulta y pasa que eso es una contradicción, porque aquí definí que A y B no tienen factores diferentes, factores comunes diferentes de uno. Y aquí, teniendo en cuenta esto que ven acá y esto que ven acá, nos damos cuenta que sí tienen factores primos y es el 2, porque ambos son múltiplos de 2. Entonces, eso es absurdo. Y por el absurdo, también podemos demostrar una proposición. Entonces, como aquí iniciamos con la hipótesis y llegamos con la conclusión, terminamos en algo absurdo o terminamos con una contradicción. Voy a pausar la grabación. Bueno, queridos estudiantes, continuamos con el cuarto método de demostración a trabajar hoy, que es el método de demostración por inducción matemática, que básicamente es un proceso que permite demostrar proposiciones en el conjunto de los números reales.
Y tiene un paso a paso, tiene tres pasos principales. Si todos están viendo por la pantalla, voy a desactivar mi cámara por un momento. Creo que el internet es un poco inestable. Yo creo que ya aparece la diapositiva del método inductivo de Sí, demostración. sí, pero es que no me pasa. A mí lo tengo aquí congelado. Mm, Ok, entonces, queridos estudiantes, eh, el método de inducción matemática, como les comentaba, es un método de demostración que permite demostrar proposiciones dentro del conjunto de los números reales. Él les decía que el procedimiento de este método consta de tres pasos. Primero, se prueba que la proposición se cumple para el valor uno o para cualquier valor más pequeño a partir del cual se hará una generalización. Lo segundo es que se supone que la proposición se cumple para un valor k. Y tercero, ese segundo paso se llama hipótesis de inducción. Y el tercero es que se demuestra con base al primer y segundo paso que esa proposición se va a cumplir para un valor k más 1. Estas son las dos proposiciones. Una es propuesta, ahí está entre paréntesis, y la otra la vamos a hacer aquí en clase. La suma de los primeros n números naturales consecutivos es n por n más 1 sobre 2. Ya les voy a explicar qué es lo que se quiere demostrar en esta proposición. Entonces tenemos que la suma de los primeros n números naturales consecutivos es n más 1 más 2. Entonces, antes de hacer la demostración, les voy a explicar qué es lo que se quiere demostrar aquí. Lo que se quiere demostrar es que más 2 más 3 más 4 más hasta n va a ser igual a eso que está acá, n. Eso es lo que se va a demostrar. Entonces, ¿cómo se procede a hacer o a desarrollar esa demostración? Empezamos, como siempre, por la palabra demostración o DMS. El primero es la prueba. Esa prueba que es si esto se cumple para n, el número más pequeño, n igual 1. Entonces reemplazamos. Esto es otro tipo de prueba. Dice que paso 1 sobre 2. Entonces aquí aplico, vamos a hacerlo más pequeño porque si no, no me va a alcanzar. Cuidado que este ejercicio también, hacerlo aquí, DMS, va a partir el tablero en 2. Decimos que aquí, primer paso, probar para n igual a 1.
Aquí, primero propiedad de la igualdad. Luego aquí me queda 1 por 2 sobre, esto es propiedad clausurativa. Luego aquí 1 por 2 2 sobre 2 bueno, y esto me da, al final me da 1. Aquí sigo usando las propiedades clausurativas. Entonces, se cumple para n igual a 1 porque la suma del primer número natural, ¿cómo va a ser? La suma para el primer número natural es igual a 1. Y entonces aquí me queda que n más 1 sobre 2 cuando n es igual a 1, es igual a 1 también. O sea, aquí se cumple el primer, la primera demostración o la primera parte de la demostración que cuando n es igual a 1. Ahora vamos a la hipótesis de inducción. De inducción. Entonces se hace un n igual a k. Entonces aquí queda k más k más 1 sobre, ya, y esa es la hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que 1 más 2 más 3 más k es igual a todo eso. Vamos a hacer una línea aquí. Entonces, ahora tenemos el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso tenemos que hacer n, tenemos que demostrar que 1 1 más 2 más 3 y 3 puntos más k más 1 va a ser igual a, o sea, aquí en vez de n va a ir k más 1, va a ser igual a k más 1 por k más 2 sobre 2. Aquí, ¿por qué k más 2? Porque quedaría k más 1 más 1. Entonces, por eso coloco enseguida k más 2. Esto es lo que debemos demostrar. Y ahora, ¿cómo lo vamos a demostrar? Se parte de la hipótesis de inducción. ¿Cuál es la hipótesis de inducción? Tenemos, aquí podemos colocar otra vez eso. 1 más 2 más 3 más k. Eso es igual a k por k más 1 sobre. Esta es la hipótesis de inducción. Y esta es la conclusión. A esto es lo que queremos llegar, a esta conclusión. Pero partimos de aquí, de la hipótesis de inducción. Que 1 más 2 más 3 más hasta llegar acá es igual a k más k más 1, a por k más 1 sobre 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué decimos? Listo. Aquí, recuerden que k más 1 es el número que es consecutivo acá. Entonces aquí quedaría 1 más 2 más 3 más k más k más 1, que es el número que le sigue acá. Entonces, si yo tengo ya esto que está acá, que sé lo que significa esto que está acá, entonces yo tengo k más 1 sobre 2 más, básicamente, ¿qué hice?
básicamente lo que hice fue hacer la propiedad de la igualdad. Es decir, sumé un K más 1 a ambos lados de la igualdad, ¿vale? Para llevarlo a E, que es lo que se busca al final. Luego hago esta suma, bueno, puedo hacer factor común. ¿Qué tienen en común este y este? Este ya tienen en común K más 1. Y entonces me queda que todo esto es igual. Saco factor común de K más 1 y adentro del factor me queda K sobre 2 de este lado y aquí me queda de escribir esto mismo. Factor común de K más 1. De aquí me queda K sobre 2 más. Recuerden que saco el factor común y dejo lo que queda del factor luego de sacar el factor común. Entonces recuerden que esa es la propiedad distributiva invertida. Bien. Ahora resuelvo esta suma que está acá y eso me va a quedar uno, aquí me queda K más 2 sobre, y aquí yo apliqué la propiedad clausurativa. Y luego, esto, como es una multiplicación, yo puedo hacerlo, ¿cuál? K más 1. Y queda demostrado de esta forma que la suma de los primeros n números naturales consecutivos es este. N más N más 1 sobre 2, porque pudimos concluir que se cumple para 1, se cumple para K y se cumple para K más 1. Listo. Ahí está todo. Vamos a ver la demostración. Aquí. ¿No? Aquí un poquito. Listo. Ahí ya les queda la demostración. Está escrita y vamos a continuar. Ahí les queda uno propuesto. Por tanto, también está el método de demostración de inducción matemática fuerte, que los pasos son muy parecidos. Primero que se cumple para el valor más pequeño. La hipótesis de inducción en este caso es que J es mayor que K. Y luego con base a los pasos 1 y 2, se muestra que la proposición se cumple para el valor de K. Entonces, es muy parecida, pero es considerada una demostración de evolución matemática fuerte. Y aquí también hay un ejercicio propuesto, que les recomiendo que los hagan. Pueden hacerlo, miren los videos y van mirando paso por paso y lo pueden ver. Y ahora sí entramos, permítanme un momento.